Bienvenidos al primer módulo del Centro de Capacitación Virtual del INE, relacionado con la planificación y gestión estadística con aplicaciones. Este módulo presenta las generalidades de planificación estadística, incluyendo las distintas etapas, así como la estrategia general de gestión estadística, que incluye las aplicaciones o algunas aplicaciones o ejemplos en los temas que lo ameriten. Lo anterior con el propósito de revisar cada uno de los elementos teóricos, evaluar y o actualizar las metodologías y procesos existentes relacionados con el tema. Dicho módulo contiene, como ya indicamos, la revisión de conceptos, términos y elementos generales sobre el tema de planificación estadística, la descripción de las etapas de la planificación estadística, así como el modelo y la comparación de la estrategia general de gestión estadística con énfasis en línea base. Se incluyen las directrices generales para la elaboración de la planificación estadística y para el desarrollo de la estrategia estadística general de gestión. Conforme a los lineamientos que el Instituto Nacional de Estadística, INE, requiere, se incluyen las directrices generales para la elaboración de la planificación estadística y para el desarrollo de la estrategia general de gestión estadística conforme a los lineamientos que el Instituto Nacional de Estadística requiere como el instrumento aplicativo de los productos y servicios estadísticos para las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Estadística, como un instrumento estratégico necesario para la planificación, el establecimiento de recursos, la organización, seguimiento y control de resultados, productos o subproductos y actividades. El módulo está dirigido a los equipos de estadística que tienen como función principal, entre otras, la de coordinar y socializar la información, y para tal efecto deben organizar el proceso estadístico. En la primera unidad se presentan las generalidades de planificación estadística. En la siguiente, la segunda y la tercera unidades, las etapas de la planificación estadística. La cuarta unidad incluye el modelo y la estrategia general de gestión estadística particularmente. En esta unidad hablaremos sobre la planificación estadística dentro del marco del Sistema Estadístico Nacional, acerca de aspectos generales de la planificación estadística, la planificación estadística y conceptos de gestión por resultados como una herramienta base para la elaboración de políticas públicas, los pasos o etapas que se deben llevar para obtener una planificación y una gestión estadística efectiva, así como aquellos elementos fundamentales en el proceso de formulación de los planes estadísticos que deben tomarse en cuenta para la efectividad de la planificación y gestión estadística. Revisemos y repasemos qué es la planificación estadística. La planificación estadística es un proceso técnico. Obviamente debe ser dinámico y permanente, que define, organiza y prioriza las estadísticas que requiere el país. Facilita la coordinación y regulación de la actividad estadística para optimizar así, en un tiempo determinado y con recursos establecidos, la gestión, utilidad y el aprovechamiento de la información estadística. Responde también a las necesidades de información estadística del país en los ámbitos correspondientes, ya sea nacional, el sectorial y el institucional, mediante el diseño, la formulación y ejecución de los planes estadísticos. Beneficios de contar o disponer de una planificación estadística efectiva. Los mismos incluyen: facilita la identificación y la priorización de la información estadística requerida para la formulación y el diseño de políticas, planes y proyectos. Esto porque obviamente tenemos claro las prioridades nacionales, por lo que podemos obtener la información estadística necesaria que nos permita una efectiva formulación y diseño de políticas, planes y proyectos. También
La planificación estadística nos permite conocer, diagnosticar y organizar la actividad estadística, estableciendo los lineamientos para su fortalecimiento. Determina también las necesidades de información estadística y desarrolla un plan para resolver las necesidades y limitaciones de información. Esto es, tenemos claro, a través de un diagnóstico, cuál es la situación de la actividad o operaciones estadísticas, cuáles son nuestras fortalezas, en qué estadísticas debemos priorizar el trabajo y aquellas estadísticas que son indispensables y necesarias para la obtención de información que nos permita obtener los elementos antes indicados. Además, la planificación estadística contribuye al uso eficiente de los recursos financieros, tecnológicos y humanos dirigidos hacia lo que es la actividad estadística. Esto es, nos organizamos, orientamos y coordinamos de una manera efectiva los recursos que tenemos disponibles. También permite la facilidad en cuanto a la toma de decisiones, el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de las políticas, planes y programas orientados al desarrollo del país. Esto porque a través de una efectiva y adecuada planificación estadística vamos a tener una guía de orientación, primero para una adecuada toma de decisiones, luego para darle el seguimiento, monitorear y evaluar y controlar el desarrollo de las políticas, planes y programas como parte del desarrollo del país. También favorece la articulación, o sea, la coordinación entre productores y usuarios de la información, actividades u operaciones estadísticas, fortaleciendo de esta manera la comunicación y coordinación en cuanto a la información que se está generando y el manejo de la misma. El Sistema Estadístico Nacional y el INE. Recordemos que el objeto del INE es formular y realizar la política estadística nacional, así como planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Sistema Estadístico Nacional. El ámbito del Sistema Estadístico Nacional le corresponde supervisar, coordinar y evaluar las operaciones de investigación, recolección, formulación, análisis y divulgación que lleve a cabo el Sistema Estadístico Nacional. Es así como podemos gráficamente agrupar las funciones básicas le compete al INE orientar, ser orientador y facilitador en cuanto a las etapas de la gestión de la información estadística. Etapas que, como todos conocemos, incluye la etapa de planificación, la de dirección, la de coordinación y de la evaluación o supervisión. El proceso de la planificación estadística en el marco del Sistema Estadístico Nacional incluye una etapa de diagnóstico. Esto es, vamos a hacer un levantado de información, vamos a observar cuál es la situación de la información o actividad estadística nacional, haciendo una detección de las necesidades, viendo cuál es la prioridad en cuanto a la información, así como qué información es la que necesitamos. Posteriormente, pues nos toca hacer un diseño de la información, un diseño de cómo vamos a desarrollar la información, a fortalecer la información estadística, luego llevar a cabo un proceso, una etapa de ejecución de la obtención, generación de la información estadística, la analizamos, vemos si cumple con los objetivos trazados en el diseño, si la información que estamos generando también es de calidad, oportuna y confiable. Y luego
procedemos a hacer la comunicación, la diseminación o a trasladarla, a publicarla, a comunicarla a los usuarios que competa. Es así entonces que la labor de el INE es la de coordinar la etapa de planificación estadística, también de establecer la normativa general que aplica para la información estadística y verificar y velar por la calidad estadística. Estamos claros también de que estos temas de planificación estadística, normativa estadística y calidad estadística deben de ser aplicados por cada una de las instituciones o entes que forman parte del Sistema Estadístico Nacional, siendo el INE el ente rector quien debe coordinar los tres temas indicados anteriormente. ¿Cuáles son los componentes de la planificación estadística? Hablamos de ámbitos de la planificación estadística en cuanto a los instrumentos técnicos permanentes de planificación que permiten, como ya mencionamos, identificar y organizar la información estadística producida a nivel nacional y sectorial, determinar las necesidades de información prioritaria para el país y trazar estrategias encaminadas tanto al fortalecimiento de las estadísticas existentes como a la generación de nuevas estadísticas. Esta acción busca atender la demanda priorizada y facilitar el seguimiento y evaluación de políticas públicas, de los planes y programas de impacto nacional y sectorial. De acuerdo con los ámbitos de gestión y las necesidades de planificación, los planes se pueden clasificar en el más general, que es el Plan Estadístico Nacional, o integra los distintos planes de las instituciones y también define las reglas o normas generales o las directrices generales que se aplican en la planificación estadística. Aparte, también tenemos no solo uno, sino que el Plan Estadístico Nacional se compone de varios planes estadísticos sectoriales también, que a su vez se conforman de lo que son los planes estadísticos de una institución. El proceso de formulación de los planes estadísticos incluye la coordinación y organización de funcionarios y personal de las distintas entidades en lo que son mesas de trabajo. Los pasos o el proceso de formulación incluyen, en primera instancia, la identificación de aquellos productores y usuarios de la información estadística, identificando a los actores involucrados en la actividad estadística del país. Luego pasamos a identificar y organizar de una manera más particular la oferta y la demanda. Aquí incluye el establecimiento levantado de un inventario de información estadística y de la organización de acuerdo a las distintas temáticas. También incluye la identificación y priorización de los requerimientos de información de los usuarios. Luego realizamos un cruce de información de la oferta y la demanda para identificar los flujos de información, esto es, dentro de una institución, qué dependencias son usuarios, qué dependencias son generadores de información, así como hacia lo externo, hacia dónde se va o fluye nuestra información estadística que generamos y también de qué entes externos requerimos y nos generan la información estadística que necesitamos. Acá también nos sirve esta etapa para hacer una identificación de los vacíos de información estadística. Esto es, los vacíos de información que se necesita de forma prioritaria. ¿Para qué? Para obviamente su atención posterior. Luego hacemos una consolidación del diagnóstico de la información estadística en donde hacemos una caracterización e identificación de la problemática de la actividad estadística con los elementos vistos anteriormente y luego
Pues ya pasamos a hacer la formulación de la parte estratégica del plan estadístico. Esto es, ya tenemos la información estadística priorizada. Vamos a incluir aquellas acciones de fortalecimiento para la producción y coordinación de la información estadística. Pero lo que es bastante importante es que también sobre esta base vamos a establecer costos, vamos a establecer recursos que en la medida que estén disponibles vamos a ir atendiendo las necesidades de información estadística. Vamos a designar también acá en esta etapa de formulación del plan estadístico las responsabilidades, así como los tiempos o los periodos de ejecución en los cuales vamos a contar con la información prioritaria y aquella que por los recursos disponibles sean atendibles en cuanto a su generación. Todo esto para, obviamente, ya generar lo que es el plan estadístico. Aspectos generales de la planificación estadística. Podemos decir que la planificación estadística es una herramienta que permite diagnosticar las capacidades del sistema estadístico nacional. Esto es identificar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas para la producción de estadísticas. También nos ayuda en cuanto a la coordinación con organizaciones productoras de estadísticas oficiales, también en cuanto al el tema de la movilización de recursos y en cuanto a la gestión propiamente dicho de la información estadística. Permite además identificar las capacidades estadísticas de las organizaciones que forman parte del Sistema Estadístico Nacional para producir información necesaria para elaborar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas. También nos permite definir las actividades necesarias para generar información estadística prioritaria para lo que es el monitoreo y la evaluación de políticas públicas. La planificación estadística y los conceptos de gestión por resultados como la herramienta para elaboración de políticas públicas. Recordémonos que la elaboración de la estrategia para la gestión de estadísticas con énfasis en líneas base permite contar con información útil para elaborar, monitorear y evaluar políticas públicas. ¿Por qué? Porque es información que nos va a permitir identificar la situación real en cuanto a los temas prioritarios del país. Indicadores también que vamos a poder generar gracias a la información estadística que se genere. También permite contar con información útil para monitorear y evaluar aquellos indicadores, principalmente los indicadores asociados a los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos en planes nacionales de desarrollo, específicamente en lo que es nuestro plan Cactún 2032. También nos permite contar y disponer de información oportuna, esto es en el momento que se necesita y puntual, o sea, concreta. También permite esta planificación estadística contar con información de calidad e información confiable, así como contar con información que puede ser comparable a lo largo del tiempo, así como con otros países o entre países. También información que es transparente y accesible a todos los usuarios de las informaciones estadísticas. El desafío actual para las oficinas nacionales de estadística es transformar los requisitos cualitativos de lo que es el Código Buenas Prácticas en materia estadística en indicadores cuantitativos para medir los resultados. Entre los principales resultados o los principales desafíos del desarrollo de la planificación y gestión estadística se encuentran lograr la participación de los productores y de los usuarios del Sistema Estadístico Nacional, así como una buena y efectiva coordinación del Sistema Estadístico Nacional. También
uno de los retos es que podamos tener un mapa efectivo de la ruta de proceso de una estrategia nacional de desarrollo estadístico. Las disposiciones organizacionales también e institucionales para el desarrollo del sistema estadístico nacional y la implementación de la estrategia para la gestión de estadísticas, con énfasis en líneas bases, la gestión del cambio de las estrategias a la acción, esto es, pasar de la etapa de planificación a la etapa de la acción, y también, por supuesto, el objetivo principal del desarrollo de la planificación y gestión estadística es la coordinación de presupuestos y recursos, entre ellos principalmente el recurso humano, recurso tecnológico también, así como la definición y la evaluación de las estrategias prioritarias. Los pasos o etapas para llevar a cabo una planificación y gestión estadística efectiva incluyen: la coordinación efectiva del sistema de estadística nacional, la cual debe ser realizada y ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística como el ente rector para concertar las prioridades en un plan estadístico nacional, así como es necesaria la capacitación técnica para la elaboración efectiva y adecuada del plan estadístico nacional a todos los integrantes del sistema estadístico nacional. También la elaboración participativa del plan estadístico nacional, esto es, el aporte de todas las entidades del Estado como parte del plan estadístico nacional. La otra etapa es la de articular el plan estadístico a los recursos presupuestarios para el alcance de los objetivos estratégicos. Acá nos referimos puntualmente a la priorización y orientación hacia lo que son los objetivos de desarrollo sostenibles de los planes nacionales. Una etapa también para llevar a cabo una planificación y gestión estadística efectiva es la relacionada con una efectiva divulgación del Plan Estadístico Nacional, así como una efectiva etapa de monitoreo, seguimiento y evaluación al desarrollo de los planes estadísticos y a la gestión de estos, y la actualización regular del plan para incluir o adecuar la información estadística necesaria al monitoreo de las políticas públicas. En cuanto a los elementos fundamentales en el proceso de formulación de los planes estadísticos, recordemos que uno de ellos, un elemento fundamental, es la base o el marco normativo, en este caso, las leyes sobre el marco legal que rigen el sistema estadístico nacional, con una definición particular de la responsabilidad del INE por la producción de estadísticas, por la coordinación del sistema estadístico nacional y por la elaboración de la estrategia para la gestión de estadísticas, con énfasis en línea base. Además, la definición de mecanismo de consulta amplia para la identificación de las necesidades y capacidades para producir las estadísticas con calidad, oportunidad y puntualidad. También un elemento fundamental dentro del proceso de formulación de los planes estadísticos es la capacidad del INE para poder movilizar los productores y utilizadores de las estadísticas oficiales para desarrollar las estrategias o la estrategia para la gestión de estadísticas. Otro elemento es la definición de las prioridades de corto y mediano plazos mediante los recursos disponibles para atender las demandas de la información estadística y para la generación de los indicadores y líneas bases. Otro elemento fundamental en el proceso de formulación de los planes es la definición de un horizonte multianual para el desarrollo de la estrategia. Esto es, estar claro en cuanto a cuál es el plazo, el periodo al cual va a ser sujeta la planificación de estadística. Con esto estamos introduciéndonos a lo que es el módulo de planificación y gestión estadística con aplicaciones. En particular, hemos visto la unidad de generalidades de la planificación estadística, esperándolos en la próxima unidad.